te buscas o no más problemas, el problema no es ser capaz de volver a empezar. El problema no es vivir demostrando a uno que te exige y anda mendigando. Pensar entre vestigios. Hoy pensamos las huellas, los vestigios de la tradición griega romana y vamos a tratar la escuela del epicureísmo, que va a tener a Epicuro como su fundador en el 300 a.C., en una escuela que duró 500 años, ¿sí? Allí en Atenas. El punto de partida de la escuela de los epicúreos tiene que ver con el cuidado de sí, y la interpretación es que aquí lo fundante es una experiencia que es la de la carne. Y la carne no en tanto experiencia sensual o experiencia del cuerpo, sino como una suerte de experiencia existencial, como una sensibilidad muy potente sobre la experiencia del dolor y del placer, la experiencia propia, singular del sujeto, del individuo. Un arte de vivir, una forma de vivir, donde lo que cuenta es liberar a la carne de su sufrimiento y luego permitir alcanzar el placer. Por eso el simple placer de existir es lo que se busca y esta es la terapéutica. Cicerón dice: toda la desdicha, toda la pena de los seres humanos procede del hecho de que ignoran el verdadero placer. Al buscarlo, son incapaces de alcanzarlo porque no pueden satisfacerse con lo que tienen, o buscan lo que está fuera de su alcance, o porque estropean ese placer al temer siempre perderlo. Podemos decir, en cierto sentido, que el sufrimiento de los hombres se origina principalmente en sus opiniones huecas en relación al placer y al deseo. Es un tema totalmente contemporáneo. Hoy, en nuestra época en la cual nos creemos liberados luego del siglo XX, liberados de las morales puritanas o restrictivas, creemos que el deseo y el placer es algo que hay que vivir a como dé lugar, buscando consumarlo sin ningún obstáculo, ni moral, ni de ningún tipo. Pero aquí vienen nuevamente estas experiencias originarias de la cultura que nos dicen: sí, ojo, pero esto no quiere decir que así nomás vas a resolver la insatisfacción de la existencia. Por lo tanto, volviendo a descubrir qué será esto del placer de existir, dice alguno de los autores de esta escuela que es un estado de supresión del sufrimiento del cuerpo. Este estado de equilibrio es el que abre la conciencia a una especie de sentimiento global de la propia existencia. Todo sucede entonces como si al suprimir el estado de insatisfacción que lo absorbía en la búsqueda de un objeto particular, el ser humano por fin quedara libre de poder tomar conciencia de algo extraordinario, que ya estaba presente en él de una manera inconsciente. El placer de la existencia, ese simple placer de existir. Por lo tanto, aquí es donde hay que hacer base o tratar de descubrir que no es ir tras objetos, situaciones, cosas, sino liberarse de esas búsquedas para descubrir en una experiencia que evidentemente todos tenemos en algún momento de nuestras vidas, pero esto requiere tomar conciencia de ello y cultivarlo, hacer de ello un cuidado, ¿sí? Un despojo, un método, que es ahora lo que vamos a ver, donde descubrir cómo estos placeres particulares, estos deseos particulares tras los cuales vamos todo el tiempo, nos ponen en una ansiedad, en un malestar y en una insatisfacción porque hay allí aparentemente un engaño. Esta cura tiene que ver con descubrir un método en el cual podamos hacer un análisis de los placeres y descubrir su mecanismo.
Por de pronto hay un discernimiento, una diferenciación de los deseos y placeres. Por un lado estarán los naturales y necesarios, que tienen que ver con ciertas exigencias vitales, que liberan de una insatisfacción, de un cierto dolor, de una necesidad, como puede ser dormir, comer, ir al baño. Luego hay unos deseos que tienen que ver con lo natural, pero que no son necesarios, como tiene que ver con los manjares, asados, comidas sofisticadas, banquetes, y también los deseos que están relacionados con lo sexual. Son estos naturales, pero no son necesarios. Los naturales y necesarios, como naturales y no necesarios, habría que aprender a moderarlos, a asumirlos como aquello que son parte de la vida y encontrar que en todo caso los excesos son los que hacen que nos convirtamos en compulsivos, en adictos a alguno de estos placeres, ya sea lo sexual, los desórdenes alimenticios diríamos también hoy, las compulsiones por comprar objetos, por consumir. Una tercera categoría tiene que ver con los deseos vacíos, que no son ni naturales ni necesarios, ¿sí? Que tienen que ver con opiniones vacías, con fantasías de felicidad y de realización, que tienen que ver con la búsqueda de riquezas, con la búsqueda de acumulación de riquezas, con el reconocimiento de los otros, ya sea por un título, por una realización, la idea de éxito que tanto hoy nos encarna. Descubrir que estos deseos son vacíos y estos son los que habría que suprimir o dejar de lado. Eso permitiría dar lugar a esa suerte de liberación que nos dejaría más tranquilos, ¿sí? Por no ir tras ellos y empezar a cultivar una vida simple. Y esa simplicidad nos dejaría más cerca de ese placer o ese goce de la existencia. Esta escuela daba unas recomendaciones de qué tipo de placeres o deseos podían ser saludables, podían encontrarnos con los demás. Por ejemplo, recomiendan el placer del conocimiento, el placer de contemplar el universo y a los dioses, no pedirles nada porque ya nos han dado todo, más bien vivir en gratitud, cierto placer por pensar, por debatir. También está el placer de la amistad, es una comunidad de amigos y amigas, ¿sí? Las que plantea Epicuro. El placer de una vida en común. El placer también de la serenidad, vivir una profunda gratitud y descubrir también cierta relación con la muerte, donde la muerte no es algo grave, sino algo que sucede y nos pone en relación también con los dioses y lo sagrado. También está el placer de encontrar el buen descanso, la buena alimentación, el disfrute de una alimentación frugal. En síntesis, un modo de relacionarnos con la vida más simple, más frugal, descubriendo y cuidando este arte de vivir que daría una cierta y profunda alegría y paz en este consumado placer de existir.